Órale, que ya nos avisó que va a empezar a grabar. Bueno, nosotros la sesión pasada estábamos hablando acerca de la prueba triaxial e hicimos algunos ejemplos acerca de, em, acerca de cómo medir las deformaciones en la prueba. Por ahí veíamos algunas fotografías en esa sesión acerca de cómo labrar el cilindro, de cómo se utiliza un cierto torno y pues más o menos cuánto tiempo le había que dedicarle a esas pruebas, ¿no? Tú recordarás de esa sesión pasada, creo que fue la sesión 19, que yo te platicaba acerca de que medimos como el labrado es un poco, pues artesanal, hecho a mano, pues a veces la parte superior nos queda de un diámetro distinto a lo que es la parte central y la parte inferior. Por eso medíamos los tres diámetros y nosotros encontrábamos por ahí alguna forma de ponderar ese efecto. Es decir, encontrábamos un diámetro medio y ese diámetro medio pues le daba mayor fuerza o mayor ponderación a la parte central, eh, porque es donde se presenta la mayor cantidad de esfuerzos. Ya que tenemos ese diámetro medio, pues establecíamos un área media y sabiendo que a medida de que va recibiendo carga el cilindro, pues se empieza a chaparrar, bueno, pues resulta que va a terminar por tener una forma un poco abarrilada, ¿no? Un poco gordita. Y bueno, pues va a cambiar el área transversal. Para encontrar esa área transversal, pues nosotros hacemos una corrección del área a través de la formulita que veíamos la sesión pasada, a través de considerar la deformación unitaria del cilindro, que en realidad, bueno, aquí está exagerado, ¿no? Aquí, bueno, nada más para que nos entendamos, pues estoy dibujándote una deformación excesiva, pero en realidad tenemos deformaciones del orden de 1%, 2%. Es difícil encontrar, pongamos, que la falla se presente en unas deformaciones de 5%, de 6%. No, usualmente la gran mayoría de las deformaciones, por ahí del 2% de la deformación de altura del cilindro, pues ocurre, ¿no? Bueno, entonces nada más ese esquema es un poquito, pues es así, esquemático, ¿no? Bueno, entonces llegamos hoy a nuestra sesión número 20. Y en esta sesión número 20 lo que vamos a hacer es de que vamos a transformar esas gráficas que nosotros dibujábamos en la sesión anterior y que incluso hicimos algunos ejemplos numéricos en Excel. Y nosotros obtuvimos unas gráficas esfuerzo de formación. Esas gráficas esfuerzo de formación, pues también nos dicen cosas, ¿no? De las gráficas que nosotros alcanzamos a establecer la vez anterior, mira, ahí te las presento en Excel para que las recordemos. Creo que ahí la puedes ver en Excel. Nosotros hicimos esas dos gráficas, alguien dirá un poco rápido, lo que sea, pero las hicimos. Y alcanzas a ver que para deformaciones del orden de 1%, la primera ya exhibe comportamiento plástico, mientras que la segunda, pues tal vez es con una deformación por ahí del 1.5%, cuando empieza a estabilizarse. Ahora, ¿eso qué significa? Pues que la etapa elástica del material solamente se va a presentar con deformaciones, pues tal vez del orden de 1%, 1 o 1.5%. Y después, los ejemplos que nosotros realizamos, resulta que se empiezan a plastificar. Eso es característico de suelos tipo arcillosos, de suelos de tipo arcillosos. Eh, Es decir, los suelos que tienen esas características de suelo fino tienden más a hacerse un poquito como gorditos a la hora de que los ensayamos. Y bueno, de forma interna se rompen las uniones entre los granos y, y exhibe esta plasticidad. Se empiezan a chaparrar, a chaparrar, a chaparrar, pero ya no cargan, ya no cargan, ya no exhiben un incremento de resistencia. Pero en cambio, pongamos, hay otro tipo de suelos que son los granulares. Y los granulares de por sí usualmente exhiben mucha mejor resistencia y aparte generan un pico. Ese pico es muy característico de arenas y gravas. Ojo, de repente es difícil hacerle una prueba triaxial a una grava. De hecho, solamente, pues, laboratorios muy grandes son los que le pueden hacer pruebas triaxiales a las gravas. Pero si los registros que llegamos a tener de esas pruebas triaxiales en materiales muy gruesos, pues llegan a ser así, un poco de pico. Ese pico, pues nos acusa otro tipo de falla un poco más frágil.
Ahora, pues la naturaleza no nos regala estrictamente hablando o arcillas o materiales friccionantes, sino que la combinación de ambos, pues muchas veces nos permite observar fallas diagonales, ¿no? Bueno, ahora, ese tipo de gráficas como la que nosotros hicimos la sesión pasada, que es esfuerzo contra deformación unitaria, también nos aportan otros datos, ¿no? Algunos de los otros datos que nos aportan podría ser el módulo de elasticidad. Y ese módulo de elasticidad nos lo da gracias a que podemos calcular la pendiente de la zona elástica. Y gracias también a lo que nos dejó hace unos 300 años un científico que se llamaba Robert Hooke. Robert Hooke resulta que hizo muchas cosas, entre ellas descubrió la célula, fue, digamos, el padre del microscopio simple, y también se metía a drogas, ¿no? Y en alguna de esas ocasiones yo me imagino que se le ocurrió esta ley, que era, no, se metía a ajenjo y aceites medio raros, ¿no? Entonces, este cuate nos dejó a la humanidad la ley de Hooke. Y la ley de Hooke dice que el esfuerzo es igual a las propiedades de deformabilidad del material por su deformación unitaria. Esa ley, pues yo me imagino que ustedes la utilizan mucho en su materia de estructuras, porque, pues, pongamos materiales hechos por los humanos, como el acero, como el concreto, pues sabemos exactamente cuánto vale su módulo de elasticidad. Entonces, más bien ahí en estructuras lo que hacemos es, si sabemos cuánto esfuerzo le vamos a mandar y sé las propiedades del material, pues puedo calcular cómo se va a deformar en estructuras. Acá, como estamos ensayando un material, pues tal vez habría que hacer otro tipo de despeje y encontrar el módulo de elasticidad a partir de la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria. Bueno, lo vamos a hacer el día de hoy. Y también otra cosa que podemos hacer es tratar de encontrar los círculos de amor. Por aquí, antes de que lleguemos a los círculos de amor, hay que darle su crédito a Robert Hooke. Este, pues bueno, no sé si ustedes lo vieron o no. Creo que a ustedes nada más les dejé por ahí ver al inicio del semestre los primeros 2 capítulos de la serie Cosmos. Si alguien de ustedes pues, les sobraba un poquito de tiempo, tal vez se siguió hasta el tercer capítulo. Y en ese tercer capítulo, pues por ahí hablan de que Robert Hooke se peleó con Newton. Eh, Imagínense. O sea, no es lo mismo pelearse con el vecino que pelearte con Newton. Hay niveles de enemigo, ¿no? Bueno, ya. Fíjense que otra característica que podemos aprovechar de estas curvas esfuerzo-deformación es de que a medida de que va recibiendo más carga el espécimen, pues nosotros podríamos identificar qué cantidad de esfuerzo resiste. Ese esfuerzo contra deformación unitaria está siendo aplicado para un espécimen que recibe una presión lateral. Nosotros por ahí en las sesiones pasadas platicábamos de que esta presión lateral o esa presión de confinamiento trata de igualar las condiciones del sitio y le llamamos así sigma 3 o esfuerzo de confinamiento. Esfuerzo principal menor, alguien diría, sigma 3. Y resulta que eso lo podemos llevar a un círculo de Mohr. En el círculo de Mohr, bueno, pues lo que nosotros haríamos sería establecer como punto inicial el sigma 3 de este cilindro en el eje de los esfuerzos normales, mientras que en el eje de los esfuerzos cortantes, pues tendremos un valor de 0. Ahora, cuando empieza a cargar, cuando empieza a recibir carga vertical, pues resulta que exhibe un incremento de esfuerzos en el sentido vertical. Y eso tiene como consecuencia, pues, de que empiece a generar círculos de Mohr cada vez más grandes a medida de que la curva esfuerzo-deformación va creciendo poco a poco. Va dándome diferentes valores. Bueno, pues eso significa que podría yo tener diferentes valores de círculo de Mohr. Hasta que llega un punto en el que, pues, termina por fallar la muestra, ya sea que exhiba una falla frágil o una falla plástica. Bueno, de todas formas termina por fallar esta muestra y ya deja de cargar, deja de ser capaz de transmitir carga. Bueno, pues en ese momento, cuando deja de cargar, pues nosotros digamos que vamos a encontrar el círculo de Mohr, el círculo de Mohr que provocó la falla de ese espécimen. Y eso significa que ya encontramos el esfuerzo principal mayor que le provocó la falla.
Círculos más pequeños los puede soportar, pero ese ya no lo pudo soportar. Bueno, y entonces resulta que eso lo podemos hacer para un cilindro A, para un primer cilindro, y ensayar ese cilindro con una presión lateral. Pero podríamos nosotros obtener otro segundo cilindro y ese segundo cilindro aplicarle unas fuerzas distintas de forma lateral. Y si le aplicamos más fuerza de forma lateral, pues imagínate, es como si tú cargaras con una faja. Pues resulta que puedes desarrollar más fuerza por esa faja que te está ayudando. Bueno, pues entonces eso significaría que nuestro segundo cilindro, pues probablemente resista más carga. Y si resiste más carga, a consecuencia de que tiene otro esfuerzo de confinamiento, bueno, pues también le podemos hacer su respectivo círculo de Mohr. Nada más que va a empezar con otro valor, esfuerzo principal menor, pero ahora de un cilindro B, ahora de un cilindro naranja, ¿no? Y bueno, pues al resistir más carga, lo más seguro es de que llegue a un valor mayor su círculo de Mohr que le provoca la falla. Vamos a llegar a un esfuerzo principal menor del cilindro B y tal vez nos haría falta a, aclararle a nuestro lector que el cilindro azul es el cilindro A, mientras que la falla del segundo cilindro es la naranja. Bueno, eso lo vio tanto Charles Coulomb como Otto Mohr y se dieron cuenta de que no importaba si tú hacías 3 o 20 cilindros, de todas formas empezaba a desarrollarse una tendencia. Y esta tendencia, a partir de un tercer cilindro, pues ellos la empezaron a graficar, tanto Otto Mohr y Charles Coulomb, y encontraron algo que se llama envolvente de falla. Y esa envolvente de falla la describen por medio de una expresión. Esa expresión es cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi. Tangente de phi. ¿Qué significa phi? Ah, déjame te lo aclaro aquí. Déjame mover mi pantalla y mover un poquito mi esquema. No puedo. Creo que ya voy a... A veces las cuestiones tecnológicas se ponen intensas, ¿no? Ahí está. Ya por fin se dejó. Voy a mover mi esquemita para poder acotarte lo que sería el ángulo de fricción interna que se desarrolla entre la envolvente de falla y la horizontal. Ese ángulo phi se llama ángulo phi porque así se llama la letra griega, phi. Tal vez en estas épocas pues está de moda esto de fifi y cosas así, pero no, nada más se llama phi, ángulo phi o ángulo de fricción interna. Y aquí vamos a tener el valor de la cohesión. Vamos a anotárselo ahí, cohesión. Y resulta que con este par de propiedades, como la cohesión y con el ángulo de fricción interna, me puedo meter a calcular resistencia al esfuerzo cortante debajo de una cimentación o resistencia al esfuerzo cortante en un talud. Y puedo establecer cuándo se va a romper el suelo. ¿Por qué lo puedo hacer? Ah, pues porque cada uno de esos cilindros que nosotros fallamos, pongamos ahora el naranja, pues también tuvo su respectivo círculo de Mohr que iba aguantando más y aguantando más hasta que falló y llegó a describirlo con el círculo naranja. Y el círculo negro también empezó a desarrollar diferentes cantidades de esfuerzos hasta que falló. Y por eso la línea que está en la parte superior, la de que es de color negro, lo que describe es la frontera en donde el suelo puede soportar esfuerzos por debajo de ella. Por debajo de ella, el suelo puede soportar los esfuerzos sin ningún problema, pero por arriba de ella no lo va a poder hacer y se va a romper. Entonces, lo que había que buscar dentro de las superficies de falla, que no es cosa menor, es tratar de garantizar que siempre se den condiciones debajo de esta envolvente de falla. Ahora, desgraciadamente, esa envolvente de falla, así como yo te la escribí y así como la podrás encontrar en muchos otros libros, pues no me dice exactamente cuál es la resistencia del terreno. No me lo dice. Y no me lo dice porque digamos que es una ecuación un poco universal
que la podemos aplicar tanto en taludes como en cimentaciones, como en pilotes, como en muros de contención, como en muchas cosas. Y entonces cuando algo es tan universal, pues hace falta que existan otras investigaciones que puntualicen el hecho. Para esa puntualización, pues yo creo que podríamos, mira, déjame abrir un libro que por ahí es muy conocido, el Braja, y vamos a buscar algún tema dentro de ese Braja. Mientras lo abre la computadora, me gustaría comentarte otra cosa. Fíjense que esa ecuación nos la regaló Otto Moritz y Charles Coulomb, pero muchos años después, hace apenas 100 años, resulta que Carl Terzaghi se dio cuenta de que esa ecuación estaba un poquito mal, un poquito, y se dio cuenta de que el esfuerzo que está apuntado en la expresión no debe de ser esfuerzo total, sino que tiene que ser esfuerzo efectivo. Eh, Tal vez te suene raro el concepto, pero ya lo platicamos, ¿no? Esfuerzo efectivo significa quitarle la presión del agua a los granos. Ya, bueno, ahora yo creo que ya abrió el de fundamentos, ya por aquí lo tenemos abierto. Y vámonos al inicio o al índice, al contenido. Mira, aquí yo creo que inclusive habría que mostrarles, por si alguien no lo tiene o si alguien lo quiere comprar, adquirir. Este es un libro de Cengage Learning y se llama Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Está escrito por el doctor Braja Das de la Universidad de Sacramento. Bueno, ahora, llegamos por acá al contenido y resulta que, pues, como todos los libros, ¿no? Va abordando los temas poco a poco. Ya nos habló primero de depósitos de suelo, de relaciones volumétricas, de clasificación de suelos y de compactación de suelos, que es más o menos lo que nosotros hemos hablado en nuestro curso, ¿no? Conductividad hidráulica no lo platicamos nosotros porque pues no es esencial para nuestro curso. De hecho, no viene marcado en el programa. Pero pues bueno, si alguien le quiere dar una revisada de esos temas, pues ahí está, ¿no? Después nos marca esfuerzos en el suelo, esfuerzo total, efectivo y de poro. Ya lo platicamos. Y también ya platicamos un poco acerca de consolidación, aunque sea de forma superficial. Inclusive hicimos algún ejemplo donde nos dimos cuenta de que un edificio se podría asentar más de 50 centímetros. Y ya llegamos a este tema, al tema número 10 de resistencia al esfuerzo cortante de suelos. Eso de resistencia al esfuerzo cortante, pues nos habla aquí del criterio de Moore-Coulomb. Ya platicábamos de eso. Bueno, pues ahora hay que buscarle una aplicación. Y esa aplicación, pues podría ser en una cimentación. Y aquí por aquí viene el tema de cimentaciones poco profundas o capacidad de carga. Entonces nos dice, vete a la página 478. Vamos a la página 478. Y pues bueno, primero nos lo explica como lo hacen los libros, con muchas palabras. Y alcanzamos a ver algo que nosotros veíamos en algunas presentaciones de la sesión pasada, ¿no? O pasadas. Que la forma de fallar del suelo es primero hundirse. Primero se empieza a hundir y después probablemente gire. Y también depende del tipo de suelo, ¿no? Eh, Esas líneas de falla, resulta que los que la empezaron a investigar fue Terzaghi y Meyerov. Eh, y resulta que si yo quiero aplicar la ecuación que hace rato te mostraba, pues tengo que buscar líneas de falla que me describan cómo va a fallar esa cimentación. Antes de eso, pues yo creo que nos convendría, del ejemplo que nosotros estábamos desarrollando en la sesión pasada, pues encontrar los círculos de Moore para, para poder entrar a este problema. Mira, resulta que este problema me dice, casi casi aquí en este recuadro, me dice, si lo quieres resolver, si quieres saber cuál es la resistencia del terreno, pues necesitamos estos valores. Peso unitario, peso específico o peso volumétrico, cualquier nombre es adecuado. Cohesión y ángulo de fricción interna. Necesitas esos valores para entrar. Entonces, pues yo creo que nuestro ejemplo que veníamos desarrollando en la sesión pasada, pues le podemos dar una cierta continuidad. Ah, creo que olvidé decirte algo. Creo que olvidé decirte algo. Bueno, sí te lo dije, pero hay que aclararlo un poquito más. Mira, eso que hay que clarificar un poco más es de que, al fin y al cabo, de esta curva esfuerzo de formación, el valor máximo que represente
el valor máximo de esfuerzo que soporta ese suelo, yo lo puedo considerar como el esfuerzo que desvía a la muestra, y eso se le va a llamar esfuerzo desviador. ¿Por qué es el esfuerzo desviador? Pues porque es el que va a terminar llevando a la falla a mi espécimen. Le va a provocar una desviación o una ruptura. Ok, entonces si yo quiero construir mi círculo de Moore, pues yo lo que necesito es saber el esfuerzo de confinamiento, la presión lateral, y después sumarle el, híjole, no se alcanza a ver, ahí, y sumarle el esfuerzo desviador para poder encontrar mi esfuerzo principal menor. Ahora, ya que tengo esos dos puntos, pues entonces podría hacer un promedio para encontrar un esfuerzo medio o el centro de mi círculo de Moore. Y resulta que en esa época, hace más o menos unos 150 años, pues los ingenieros todavía utilizaban compases, ¿no? Ya ven que nosotros como que ya nos resistimos a eso y ya casi no queremos usar un compás. Pero bueno, en esa época, pues todavía se usaba un compás y si ya tengo el centro del círculo, pues entonces simplemente hago girar mi compás y voy a encontrar el círculo de Moore. Eh, o bien, puedo reconocer qué distancia hay hacia uno de los puntos diametrales y esa misma distancia replicarla hacia arriba. Y de esa forma, pues trazar mi círculo, ¿no? Y es lo que vamos a hacer con nuestro ejemplo. Bueno, a partir del esfuerzo de confinamiento y esfuerzo desviador. Ahora sí, vamos a cambiar de pantalla y vamos a quedarnos viendo a nuestro ejemplo que desarrollamos en la sesión anterior. Bueno, pues lo que tenemos ahí en el Excel, pues es dos curvas esfuerzo de formación. Vamos ahora a sacarle información a ellas. Primero, tuvimos datos experimentales para lograr obtener la curva. Ahora lo que vamos a hacer es, pues yo creo que primero es identificar cuál es una y cuál es otra, ¿no? Entonces vamos a pedirle aquí a nuestro Excel que nos inserte la leyenda. Queremos esa leyenda, aquí está. Ahí están nuestras leyendas. Uno nos dice que es por un confinamiento de 1 kilo centímetro cuadrado, mientras que el otro me dice que es por un confinamiento de 5. Bueno, entonces, pues nosotros, déjeme copiar un signo por acá, un símbolo. Para utilizarlo por acá. Ahí está. Dice, la gráfica azul, o vamos a considerar que es nuestro cilindro A, resulta que tiene un esfuerzo de confinamiento de 0.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Híjole. Y resulta que el valor máximo que alcanza, la máxima altura, el máximo esfuerzo que logramos ver de él, pues digamos que va a estar por estos dos puntos. Parece que este está un poquito más abajo. Mira, si te das cuenta, el tercer punto, ahí te aparece en la pantalla, que tiene una elevación en Y de 0.59. En cambio, los anteriores, mira, este tiene 0.6032 y el anterior tiene 0.6011. Entonces, digamos que la máxima carga que soportó el suelo antes de que empezara a fallar o antes de que empezara a plastificarse, pues es esa de 0.6032. Y eso le vamos a llamar nosotros esfuerzo desviador. Ok. Ese esfuerzo desviador valió 0.6032. También tiene de unidades kilogramos centímetro cuadrado. Pues resulta que los puedo sumar para encontrar lo que sería nuestro esfuerzo principal mayor. Este va a ser mi esfuerzo 1 del cilindro A. Vamos incluso a utilizar la misma nomenclatura. Voy a ponerlo aquí. A este le voy a poner desviador. Desviador. Nada más que me utilizó letra rara, ¿no? Desviador. Venga, vamos a pedirle que no se ponga tan rara. Y vamos a ponerle que esa letra utilice una letra normal, ¿no? Esta es la que quieras. Esfuerzo desviador. Ahí está.
Bueno, pues resulta que si yo sumo esos dos esfuerzos, voy a encontrar el esfuerzo principal mayor, el esfuerzo al cual provocó la falla el espécimen. ¿Por qué lo sumo? Porque el confinamiento está aplicado por agua en todas direcciones. No sé si tú recuerdas de que la probeta entra a una cámara dentro de agua y le llega por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, por todos lados. Y después, de forma vertical, aplicamos un desviador. Entonces, por eso hay que sumar. Entonces voy a sumar 0.1 más 0.6. Ahí llegamos a un nuevo esfuerzo. Es decir, al límite de ¿a dónde rompe ese cilindro? Bueno, vamos a ver si pudiera utilizar media pantalla. Esto, voy a montarla para acá. Y ahora sí, espera, un segundito. Ah, bueno, pues aprovechamos en lo que el profesor le entiende la tecnología. Una pregunta, ¿vamos bien hasta ahorita? ¿O ya nos confundimos en algo? Si nos confundimos en algo, lo tratamos de aclarar. Todo bien, Todo profe. bien. Ok, bueno, ustedes dicen que vamos bien, pues yo les creo. ¿Cómo voy a dudar de su palabra? Bueno, pues entonces fíjense que con esa información que por ahí estábamos manejando en Excel, pues vamos a tratar de empezar a dibujar nuestro círculo de Moore. Miren, para eso, pues nosotros requerimos un eje de las Y's o un eje vertical, y en este eje vamos a dibujar, si me lo permite. Ahí está. No se ve. No se ve. Ok, ahí está. Nuestro eje de las Y's. Vamos a colocar un eje de las X. Ahora, en el eje de las Y, nosotros vamos a graficar esfuerzo cortante. En el eje de las X, pues nosotros vamos a graficar esfuerzo normal. Fíjate, cada cuadrito, no sé si, yo creo que sí se alcanza a ver. Se alcanzan a ver los cuadritos. Entonces, fíjate que aquí en el primer cuadrito pues, voy a tener un esfuerzo cortante de 0.1, de 0.2, de 0.3, de 0.4, 0.5, 0.6. Ahí están mis valores de esfuerzo cortante. Y en el otro sentido, pues de igual forma, ¿no? 0.1, 0.2, 0.3. Aquí no lo voy a escribir para no encimarnos. 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahora, con la información que vemos por ahí en Excel, pues resulta que ya podríamos dibujar el esfuerzo de confinamiento del cilindro que está en color azul. Y eso significa que ya podríamos poner aquí, en un esfuerzo de confinamiento de 1, de punto 1, ya podríamos poner esfuerzo de confinamiento de cilindro A. Ok. Y va a llegar hasta un valor de 0.7, 0.7032. Ese 0.7032 lo podríamos igual dibujar como un puntito al lugar donde va a llegar. Esfuerzo principal mayor del cilindro A. Ya tenemos esos dos puntos que van a ser los extremos de mi círculo de Moore. Pues lo que nos hace falta es identificar el centro. Entonces, pues eso lo podemos hacer también de forma analítica, ¿no? Digamos que le podemos llamar a ese punto, le podríamos llamar nosotros esfuerzo medio, o también le podríamos llamar centro del, yo creo que la regué, control Z, control V, le podríamos llamar centro del círculo. No me gusta eso. Ni modo. Vamos a llamarle así, esfuerzo medio. Aunque aparezca una letra rara, pues ahí se la vamos a dejar. Centro. Centro del círculo, pues resulta que va a ser la mitad entre 0.7 más 0.1. Esos dos valores entre 2. Ahí está. Y nos está dando un valor de 0.4016.
Y se lo voy a indicar a mi lector, mira, ahí en punto 40, ahí voy a tener mi esfuerzo medio del cilindro A. Ahí están mis 3 puntos trascendentales. Ahora, con esos 3 puntos, si, aunque sea de forma esquemática, te dibujo el círculo. Vale, ahí está el círculo dibujado. Resulta que yo podría medir la distancia que hay entre el esfuerzo medio y el principal mayor para encontrar el radio. Entonces lo voy a escribir aquí en mi lector. Radio. Y resulta que el radio va a ser la diferencia, pongamos, entre el punto máximo menos el punto medio. En este caso nos da de punto 30. Ah, bueno, pues con ese radio de punto 30, yo podría subir una línea y encontrar el punto en donde va a pasar mi círculo de Moore en la parte alta. Y con eso dibujar mi círculo. Eso me haría necesario tal vez utilizar mi compás. Como no tengo un compás digital, bueno, alguien me diría, pues ¿por qué no lo hacemos en AutoCAD? Fíjense que hace poco tuve que formatear la computadora y no he podido instalarle el AutoCAD. Quisiera hacerlo con la licencia que nos da el Politécnico, ¿no? La oficial, para no tener versiones craqueadas, pero no lo he podido hacer. Entonces, pues digamos que no lo podría hacer en este momento, pero sí puedo dibujar, aunque sea de forma fea, aunque sea un poquito criticable, pero sí creo que puedo dibujar mi círculo de Moore. Bueno, probablemente uno les gusta más que el otro. Yo creo que me gusta más el... Ahí está, aunque sea feíto, mi círculo de Moore. Si ustedes lo pueden hacer en AutoCAD, pues, ¿no? Okay. Bueno, y ahora puedo hacer lo mismo para este esfuerzo de confinamiento del cilindro que tiene un esfuerzo de confinamiento de 0.5 kilos por centímetro cúbico, por centímetro cuadrado. Bueno, entonces déjame comentarte algo. Ese es para un cilindro C. El cilindro B no lo graficamos la vez anterior. Ahorita te enseño los datos del cilindro B. Pero el cilindro C, digamos que lo vamos a dibujar en naranja, pues vamos a hacer unas operaciones un poco similares, ¿no? Pues voy a copiar estos titulares, nada más que el cilindro naranja empieza con un confinamiento lateral de 0.5 kilos centímetro cuadrado, y en cambio el valor máximo de esfuerzo que soporta, pues andará en 1.1 más o menos. Mira, tal vez ahí anda en 1.039, el de un lado es 1.034 y el del otro lado es 1.027, entonces este es el máximo, ¿no? 1.039 es el esfuerzo máximo que soportó ese cilindro, 1.039. Ok, ¿cómo puedo encontrar el esfuerzo principal mayor? Pues sumando el confinamiento más el esfuerzo desviador, y llego a un valor de 1.5. Eso me va a obligar a hacer un poquito más pequeña mi gráfica de Excel y también a moverla. Y resulta que... Bueno, ahí está. Pues necesito que mi gráfica llegue por lo menos hasta 1.53. Y entonces, pues te dibujo ese espacio que nos va a permitir dibujar otro círculo de Moore. Aquí vamos a tener una cantidad de 1, aquí vamos a tener un 1.2 y aquí vamos a tener 1.4. Parece que ahí se alcanza a ver, sí se alcanza. Bueno, entonces, ahora resulta que mi segundo círculo, el que voy a dibujar de color naranja, pues empieza con un esfuerzo de confinamiento lateral de 0.5. Se lo aclaro a mi lector y le digo, mira, ahí en 0.5 voy a tener el esfuerzo de confinamiento de mi cilindro C, de mi cilindro naranja. Aquí va a empezar el círculo. ¿Y dónde va a acabar? En 1.53 o 1.54. El 1.54 lo vamos a ubicar por acá. Esfuerzo principal mayor del cilindro C. Ya tenemos esos dos puntos. Son los extremos del círculo de Moore. Ahora necesitamos el punto medio o el punto central. Y ese punto medio pues, lo podemos encontrar si nosotros dividimos el esfuerzo
bajo más el esfuerzo más alto que soportó entre 2. Es decir, encontramos un promedio. Y llegamos a un valor de 1.019, 1.02. Es decir, van a andar por aquí. Y resulta que este va a ser el esfuerzo medio del cilindro seco. En ese punto, podría yo trazar una vertical que mida el radio. Nada más que para saber el radio, pues yo podría restarle el esfuerzo principal mayor menos el centro. Y de esa forma yo sé que la altura de ese círculo es de 0.52 unidades. Como pues alcanzas a ver en la pantalla, resulta que tenemos una cuadrícula. Pues mira, aquí tenemos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.52 unidades. Y ese 0.52 unidades o 0.5195, resulta que pues, con alguna función trigonométrica lo podríamos tratar de extender también a otros sitios, como podría ser este. 3.08. Está aquí. Ok, y con eso, un poquito con la dificultad del círculo, pero ahí más o menos andará nuestro círculo de amor. Se ve un poquito ahuevado, ¿no? Se ve un poquito ahuevado. Voy a volver a dibujar. Ahí está. Por lo menos, puede ser que alguien me diga está medio feo, pero pues pasa lo mismo que cuando estamos en clases, ¿no? Hay que dibujarlo en el pizarrón y hay que dibujar pues un círculo grande. Yo lo que hago normalmente cuando estamos en clases es de que con una agujeta logro dibujar el círculo, ¿no? Pero pues en esta ocasión no tengo más que un dispositivo que me permite dibujar. Bueno, ok. Y ahora te muestro el otro círculo, el que nos hizo falta graficar la vez anterior. Si te acuerdas, la vez anterior, pues nosotros tomamos unos datos que yo pues, por ahí tenía de alguna prueba, y estos datos en realidad yo los tomé de un sitio muy cercano a Zacatenco, que pues por ahí me tocó hacerle algunas pruebas, y ahora te lo muestro en grande. Mira, eso digamos que es el resultado de las pruebas de laboratorio. Lo que nosotros estamos haciendo, tal vez ahorita a mano, pues es encontrar estos 3 círculos. Y aquí estás viendo lo que el laboratorio entregó como su resumen de curvas esfuerzo-deformación. Por eso, pues tal vez me voy a permitir, pues tal vez regresar al tamaño que teníamos antes. No es cierto, no me dejó. Y de aquí vamos a alcanzar a leer esas curvas esfuerzo-deformación del cilindro que nos hace falta. Mira, si te das cuenta, las dos que ya graficamos, una llegaba hasta un esfuerzo de confinamiento de 0.6 y la otra llega hasta un esfuerzo de desviador de 0.6 y la otra llega hasta un esfuerzo de falla de 1.039, ¿no? Bueno, ahí están nuestras 3 gráficas. La gráfica que nos hacía falta era la rosita. Entonces, pues también por esa razón voy a tomar un plumón rosita. Y ese plumón rosita, pues resulta que está desarrollada para un esfuerzo de confinamiento, te lo anoto en la parte de arriba, un esfuerzo de confinamiento de, no nos dice, yo creo que sí nos dice, nada más hay que mover un poquito la gráfica. Mira, ahí nos dice, la gráfica negra tiene un esfuerzo de confinamiento de 0.1, la segunda de 0.3, lo anoto, esfuerzo de confinamiento de 0.3 kilogramos centímetro cuadrado, y la última, pues, la de 0.5. Que ya lo tenemos esa información, ¿no? Yo creo que también se lo podríamos aclarar aquí en nuestro lector. Bueno, la rosa es de 0.3. Ahora, ¿cuál fue el valor máximo o el máximo esfuerzo que soportó ese segundo cilindro o ese cilindro B? Pues probablemente ande por aquí, 0.85, 0.84, 0.85, 0.84. No, pues sí es aquí, 0.85. Entonces, tuvo un esfuerzo desviador de 0.85 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El esfuerzo de confinamiento fue de 0.3, lo cual esa suma pues resulta que me va a llevar a un esfuerzo principal mayor de 0.85 más 0.3, pues de 1.15.
1.15 kilogramos centímetro cuadrado. Ok. Con esos datos yo ya podría encontrar los extremos del segundo círculo. Voy a empezar con un valor de 0.3. Ahí se lo indico a mi lector. Le digo, mira, aquí está el esfuerzo de confinamiento del cilindro B. Y voy a terminar con un valor de 1.15. Por acá andará. Esfuerzo de principal mayor o el de falla del cilindro B. Ahí está. Esos dos puntos. Ahora lo que me hace falta encontrar es el punto medio. Y ese punto medio pues va a ser la suma de esos dos valores que acabamos de anotar o de escribir, ¿no? Ahí está. Sería 1.15 más 0.3 entre 2. Y vamos a llegar a un esfuerzo medio que vale 0.725. 0.725, pues yo lo puedo encontrar como por aquí. 0.725 como esfuerzo medio del cilindro B. Okay. Ahora, ya con esa información, también podría encontrar el radio. Se lo voy a escribir por acá. Radio. Y esa radio va a ser la diferencia entre 0.725 y cualquiera de los esfuerzos principales mayores, ya sea el 0.3 o el 1.15. En esta ocasión nos da un radio de 0.425 unidades. Eso significa que me voy a ir 5 unidades hacia arriba. Mira, 1, 2, 3, 4, 42.425. Y ese 0.425 pues me va a permitir dibujar mi círculo de Moore. Voy a ver si lo puedo dibujar. Ahí voy, ahí voy. Me quedó medio feo del lado izquierdo, ¿no? Me quedó muy feito el lado izquierdo, pero el lado derecho yo creo que es salvable. Ahí están mis 3 círculos de Moore. Si alguien de ustedes al ratito tiene un poquito de tiempo, trate de dibujarlos en AutoCAD, ¿no? Yo creo que también no está tan mal mi trazo, ¿no? Tan malo, no creo que esté tan mal. Bueno, entonces, pues resulta que ya nosotros podríamos encontrar una envolvente de falla. Esa envolvente de falla va a ser una línea que intente unir todos los círculos. Intente, ¿no? En muchas ocasiones no se puede. Probablemente nada más pase por 2 de ellos. Pero bueno, pues hay que tener una cierta criterio para identificar esta envolvente de falla que sea capaz de unir a los 3 círculos. Ahí está. Bueno, ahora ya que hicimos eso, pues ya Moore y Coulomb ya nos aplaudirían. Nada más lo único que nos estarían preguntando al final, pues tal vez sería, oye, ¿y entonces cuánto vale la cohesión? ¿Y entonces cuánto vale el ángulo de fricción interna? La cohesión yo creo que resulta pues bastante sencilla de encontrar. Y mira, pues aquí la podemos acotar de forma directa, que va a ser un poquito menor a 0.2. ¿Te das cuenta? Por acá anda el 0.2 y la línea está cruzando un poquito por abajo. Entonces, tal vez lo que nosotros aquí alcanzamos a leer, pues sería una cohesión del orden de 0.18 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Por qué? Pues porque nuestras unidades que graficamos tanto en las X como en las Y están en unidades de laboratorio, ¿no? Es decir, nuestro esfuerzo normal está en kilogramos centímetro cuadrado y nuestro esfuerzo cortante también está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ok, ya tenemos el valor de la cohesión, pero nos hace falta el ángulo o la inclinación de esa línea. Alguien dirá, pues hay que traer un transportador, ¿no? Hay que traer un transportador y medir qué ángulo tiene. Pues sí, pero también podemos hacer uso de nuestra geometría analítica, ¿no? Y resulta que, mira, podríamos encontrar un par de puntos que nos permitan calcular esa pendiente. Mira, no sé si alcanzas a ver, aquí como que hay uno muy cantado. Ese punto que está muy cantado tiene de coordenadas 1.3, 1.3, 0.6. 0.6. Ahí está. Y habría que buscar otro punto que esté un poco cantado. Probablemente no exista ninguno, pero mira, yo creo que este lo podríamos utilizar. Este de acá tiene de coordenadas 0.1, 0.21, más o menos, ¿no? Bueno, si yo tengo las coordenadas de 2 puntos, pues podría encontrar la pendiente.
Porque pues eso nos lo platicaban, nos lo enseñaron en geometría analítica, ¿no? Déjenme hacer esta pantalla un poquito más grande. Ahí está. Fíjense que en nuestro curso de geometría analítica nos decían que la pendiente de una línea nosotros la podíamos calcular como con esa fórmula que a veces nos hacen que nos aprendamos de memoria, como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Pero, mira, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bueno, pues eso significa que nuestra pendiente va a ser igual a y2, que es un 0.6, 0.6 menos 0.21 sobre x2, que es 1.3 menos x1, que es 0.1. Y resulta que nuestra pendiente nos da igual a 0.6 menos 0.21 igual a 0.39 sobre 1.2. Y esa pendiente, perdón. A mí me dio de 0.32, 0.325. Pero también en ese curso de geometría analítica nos platicaron de que la tangente del ángulo es igual a la pendiente. Entonces, pues nosotros de por ahí podemos despejar el ángulo y podemos decir que el ángulo es igual al arco cuya tangente es igual a la pendiente, en este caso a 0.325. Es decir, shift tan ans. Y eso me da un ángulo de fricción interna de 18.00 grados, ¿no? 18 grados. Entonces, fíjate que ya tenemos nuestro ángulo de fricción interna. Y ese ángulo de fricción interna, pues nos va a ayudar a calcular la resistencia del terreno. Es decir, ya encontramos la resistencia, pero solamente desde el punto de vista del laboratorio. Ahora hay que llevarlo a la superficie de falla de cada problema en específico, ¿no? De una cimentación, de un talud, de un anclaje o de unos pilotes. Ok, fíjate que esta ecuación, nada más la única bronca que le alcanzamos a ver, es de que tiene unidades de laboratorio. Entonces hay que hacerle la transformación a unidades pues de una cimentación, como podría ser en metros y en toneladas. Entonces, esa misma cohesión, nosotros la podemos escribir, ese 0.18 kilos centímetro cuadrado, lo podemos escribir como 1.8 toneladas por cada metro cuadrado. Es nada más una cuestión de cambiarle las unidades. Bueno, ya se sentiría orgulloso de nosotros, Moore y Coulomb, porque ya encontramos la ecuación que describe la resistencia de este ejemplo. Y su ecuación, si seguimos la recomendación que ellos nos daban, que era esfuerzo cortante igual a cohesión más esfuerzo normal por la tangente de phi, resulta que ahora la podríamos escribir para este suelo igual a 1.8 toneladas entre metro cuadrado de valor de cohesión más un esfuerzo normal por la tangente de 18. Y ahí sería la expresión para este suelo en específico. No para todos, ¿no? Sino para este ejemplo. Okay. Ahora, te decía hace algunos momentos, esa expresión es demasiado grande y la podríamos utilizar para taludes, para cimentaciones, para pilotes. Entonces, habría que dar un siguiente paso y buscar en dónde la queremos utilizar. En nuestro curso, tal vez está orientada a que la utilicemos en cimentaciones. Entonces, pues bueno, ahorita nos vamos a mover un poquito hacia ver cómo aplicarla debajo de una cimentación. Nada más que antes de hacer eso, pues no sé si esta pantalla o el proceso para llegar a esta pantalla nos generó conflictos o dudas o problemas, ¿no? Profe, Sí. me perdí un poquito en cómo se sacaba la cuestión. Nada más es la ordenada al origen. Es donde corta la envolvente, al eje de las yes. Esta ya ves que se llama envolvente de falla, ¿no? Ok.
Y entonces probablemente lo que nos estés preguntando sería, ¿por qué aquí aparece un valor de 0.18 kilogramos centímetro cuadrado cuando usted acá escribió 1.8? Bueno, nada más es un cambio de unidades, ¿no? El 0.18 es porque está en unidades de laboratorio, de kilogramos centímetro cuadrado. Y en cambio, para aplicarlo debajo de una cimentación, requerimos que esté en unidades de toneladas sobre metro cuadrado. Pero, pues, ¿cómo ves? Ya, profe, gracias. Ok, bueno, ayer más o menos platicaba, pues más o menos lo mismo, tal vez con otras palabras, tal vez con otros numeritos, pero nos daban algo muy, muy similar, ¿eh? Y recuerdo que algún chico el día de ayer me decía, ya saqué mi libro de la profesora Lechuga, que es una profesora de estructuras de la tarde, muy buena. Tiene un libro de Círculo de Amor, editado por el Politécnico. Y le digo, está bien que lo haya sacado, nada más ojo con un tema. El círculo de Moore se utiliza mucho en resistencia de materiales con ese objetivo de evaluar materiales. Y entonces, cuando se trabaja el círculo de Moore en las materias de estructuras, usualmente considera que los esfuerzos de tensión que son positivos en estructuras o llámese resistencia de materiales. Y los esfuerzos de compresión los consideramos como negativos. ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de estructuras así les conviene. En cambio, en la materia de mecánica de suelos, no solamente en la materia, sino el medio de la mecánica de suelos, los geotecnistas, usualmente hacemos un cambio en esos símbolos, signos. Usualmente en mecánica de suelos, la compresión la consideramos positiva y la tensión la consideramos negativa. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque tal vez una armadura que está sometida a tensión en la materia de estructuras o resistencia de materiales, a ellos les conviene más dibujarlo desde este lado. Y por eso las armaduras que están a tensión les quedan a ellos positivos. Pero sería pues un poquito ocioso desde el punto de vista de mecánica de suelos estar dibujando nuestros círculos de Moore desde el lado negativo, porque el suelo solamente resiste compresión. Si bien es cierto que tiene cierta capacidad para soportar tensión, la gran mayoría de los suelos no soportan tensión. Entonces, por esa razón, en mecánica de suelos, pues le cambiamos el signo y solemos dibujarlos del lado positivo. Es un comentario que probablemente salga como duda a medida de que tal vez tú digas, mira el círculo de Moore. En realidad, lo que ocupamos en estructuras es una particularidad de lo que se utiliza en suelos. Y bueno, yo espero, a medida de lo posible, que tal vez ustedes estén utilizando el círculo de Moore en estructuras para, pues tal vez en esas materias de estructuras lo que se hace, pues es de que, incluso si ustedes analizan alguna estructura en STAAD o en SAP, si ustedes toman cualquier viga, pues resulta que esa viga te puede dar esfuerzos normales y esfuerzos cortantes que están actuando en ese sitio de la viga. Entonces, con esa información, pues resulta más fácil identificar dónde probablemente pueda fallar, dónde probablemente va a generar fisuras o fallas. Y lo dan estos programas comerciales, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una gran ayuda el tener esa información, es que hay que aprender a leerla. Bueno, ya. Como ustedes me decían que no tienen problemas, pues entonces ya podemos dar un pequeño salto hacia resistencia debajo de una cimentación. Y resulta que Terzaghi, más o menos hace unos 100 años, fue una de las primeras personas que propuso una teoría organizada acerca de cómo calcular la resistencia que hay debajo de una cimentación. Y para eso, el buen Terzaghi, pues él tenía un montón de cigarros, ¿no? Se puso a jugar con sus cigarros y dijo, pues mira, los cigarros pueden significar como granos de suelo. Y le puso una carga encima y se dio cuenta cómo giraban esos cigarros o granos al tener una carga de suelo. Esos experimentos se continuaron realizando en universidades. Pongamos, Terzaghi daba clases en Harvard. Entonces, pues se fue perfeccionando la forma de identificar
cómo falla un suelo. Me parece que en alguna otra ocasión te mostraba esta misma gráfica, tal vez de otro autor, de Bowles, y resulta que identificamos algunas zonas que son fáciles de ver, ¿no? La primera zona se intenta hundir y después empieza a girar a través de una trayectoria de crecimiento, suena bastante mamón, perdón, mamila el término, pero tiene un crecimiento radial logarítmico. Lo cual significa que cada uno de los radios que se presentan debajo del punto A empiezan a tener un crecimiento no aritmético, sino de crecimiento logarítmico. La expresión para calcular esa línea de falla incluye una radio base, que sería la distancia entre A y D, y ese radio base lo vas multiplicando por la base neperiana, es la base de los logaritmos naturales. Te la escribo por acá. Para calcular ese radio, es radio base por la base neperiana elevada a la teta por la tangente de phi. Es decir, ya incluye el ángulo que acabamos de encontrar nosotros, el ángulo de fricción interna, más un ángulo que va a estar medido a partir del radio base. ¿Te acuerdas de la imagen que tú estabas viendo en la pantalla? Una parte del suelo que está debajo de la zapata, una parte del suelo que está debajo de la zapata, intenta nada más hundirse. Pero después, este radio base empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Quiere decir que el radio que encontramos en el otro triángulo es mucho más grande. Y la medida en la que va aumentando este radio es la ecuación que te digo por acá. En algunos cursos pues a veces tenemos un poquito más de tiempo, pues, lo calculamos. La realidad es de que pues, yo creo que ahorita no es necesario calcularlo, pero estos radios para diferentes valores de teta los podemos calcular de esa forma. No es necesario calcularlos. De hecho, pues yo creo que es algo pues, muy específico de personas que se dedican a la mecánica de suelos, ¿no? Pero bueno, lo que sí podemos identificar de la imagen que tú tenías en la pantalla es una zona, que ahorita te la voy a dibujar de color verde, que le llamamos zona de equilibrio pasivo. ¿Por qué de equilibrio pasivo? Pues porque prácticamente no actúa, sino lo que le aporta al sistema es un peso muerto. Y ese peso muerto, esa zona verde, pues digamos que ayuda a que la cimentación no falle. Ayuda, pero en realidad lo que va a determinar si falla o no es la longitud de la línea de falla. Y esa longitud de la línea de falla pues va a depender de características geométricas. Por eso, pues en algunas ocasiones resulta de interés calcular el radio que va aumentando. Okay. Ahora, esa línea de falla, regreso a la imagen del libro, esa línea de falla está determinada en gran parte por el ángulo que se genera debajo de la cimentación, el ángulo del triángulo. No todos los triángulos son iguales, ¿no? Bueno, y resulta que este ángulo, que ahí en el libro nos lo abrevian como alfa, pues resulta que para Terzaghi, alfa es igual al ángulo de fricción interna, según Terzaghi, hace más o menos unos 100 años. Pero después vino otro investigador que se llamaba Meyerov, y Meyerov lo que dice, no, yo creo que Terzaghi la estaba regando. Bueno, no la estaba regando, pero respetamos su investigación, pero hay un valor que se adecúa más a la realidad. Y ese valor que se adecúa más a la realidad, pues resulta que Meyerov lo establece como 45 más el ángulo de fricción interna entre 2. ¿Va a tener alguna consecuencia este cambio de forma de entender la teoría, ¿no? Resulta que la concepción de Terzaghi trabaja muy bien para cimentaciones desplantadas sobre arcillas y sobre todo cimentaciones de franja. Pero la teoría de Meyerov es mucho más poderosa. Es como sacar una bazooka. Es como que un todoterreno. Funciona en cualquier lugar. Bueno, casi en cualquier lugar. Es un poco más poderosa, ¿no? Entonces, la teoría de Terzaghi es un poquito más conservadora. Y probablemente eso es lo que nos explica el libro en las siguientes palabras, ¿no? Si ustedes tienen un poquito de tiempo y les interesa ese tema, bueno, pues podría ponerse a leer un poquito estos temas. Y mira, por aquí abajito nos habla de las zonas y nos habla acerca de la teoría de Terzaghi, ¿no? Entonces, primero nos dice Terzaghi, pues mira, te doy una ecuación bien sencilla. Hay personas que creen, y yo creo que también debe de ser así, la ingeniería no debe de ser tan compleja. La ingeniería debe de ser
fácil porque si le empiezas a agregar muchos términos, pues hay personas que ya no le entienden, ¿no? Entonces, entre más simplifiquemos algo y entre más simple expliquemos algo, pues quiere decir que lo estás entendiendo mejor. Si necesitamos de superfactores muy complejos, probablemente no estamos entendiendo bien el fenómeno, ¿no? La naturaleza no es tan difícil, la naturaleza es fácil, ¿no? Entonces, pues Terzaghi lo que hizo aquí con su expresión es eso, decirnos la capacidad de carga debajo de una cimentación es tan fácil como aplicar esta expresión. ¿Qué incluye esa expresión o esa fórmula? Incluye a la cohesión, que es lo que incluso algún compañero ahorita nos preguntaba, oye, ¿cómo se calcula la cohesión? La ordenada del envolvente de falla. La ordenada al origen del envolvente de falla. E incluye estas tres Ns, NC, NQ y N gamma. Y resulta que esas tres Ns son factores de capacidad de carga. Y esos factores, en esencia, lo que significan o lo que tratan de identificar es la longitud de la línea de falla. Entre más larga sea esa línea de falla, pues esos factores van a cambiar. Si son un poquito más pequeños, pues van a ser más pequeños. La longitud de la línea de falla y el peso de las zonas que intervienen en la falla. Por eso resulta que va a estar determinada esa geometría a partir del ángulo de fricción interna. ¿Qué quiere decir eso? Dependiendo del suelo, va a ser esa línea más profunda o más superficial. Y eso yo creo que sí vale la pena notar. Mira, la profundidad de esta línea de falla, la profundidad hasta donde vuelca el suelo, va a ser del orden, vamos a ponerle por aquí una profundidad Z, llamarla Z por el día de hoy. Vamos a decir que Z más o menos tiende a ser del valor de una vez el ancho de la cimentación en arcillas, en suelos finos como el que tenemos en el centro de la Ciudad de México. Pero esa profundidad Z llega incluso a tomar valores de 3 veces el ancho de la cimentación en suelos granulares angulosos. Angulosos granulares, ¿no? Como podría ser tal vez una arena limpia, o como podría ser una grava un poco angulosa, una grava que no ha experimentado procesos de erosión, procesos de ir rebotando en un río, sino que simplemente es una grava que tal vez se generó por cambios de temperatura y eso terminó por fisurar una roca madre o una roca original. Entonces, dependiendo del tipo de suelo, va a ser la profundidad de falla. Ahora, si nosotros aquí tenemos, en color rojito, te lo vuelvo a iluminar, si nosotros por aquí tenemos la expresión del radio, bueno, si supiéramos exactamente cuánto vale el ángulo de fricción interna, podríamos calcular exactamente hasta qué profundidad llega la línea de falla. Pero yo creo que con esta simplificación o con este comentario lateral que te hago, es más que suficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir ese comentario lateral? Bueno, pues si tienes una cimentación que tiene de ancho 1 metro, pues con que explores, con que obtengas muestras de 1 a 3 metros por debajo de la cimentación, va a ser suficiente para entender sus propiedades mecánicas. ¿Qué quiere decir? Pues obtengamos una muestra de esta profundidad, obtengamos una muestra de esta profundidad, mandémosla al laboratorio y determinemos cuál es el ángulo de fricción interna. Y con esos valores vamos a poder calcular sus respectivos factores. Ahora, yo te decía que Terzaghi tiene una identificación del ángulo que se genera debajo de la cimentación y eso significa que hay unos factores para la teoría de Terzaghi y hay otros factores para la teoría de Meyerhoff. Terzaghi, su primer planteamiento fue para una cimentación en franja en arcilla y nos brinda esta primera expresión. Pero después se dio cuenta de que no todas las cimentaciones son corridas, sino que algunas cimentaciones son cuadradas y por eso nos presenta esta segunda expresión. Y nos dice, bueno, si es cuadrada, vamos a meterle un factor. Si te das cuenta es la misma expresión, pero ahora incluye un 1.3. Y ves la misma expresión, pero ahora le mete un 0.4 en lugar de un 0.5. Entonces empieza a manejar factores de geometría. Y eso no lo dice como tal. Tal vez Terzaghi no lo quería decir así. Pero al fin y al cabo,
para cimentaciones circulares, como podría ser algo que está debajo de una columna o algo que está pues en un reactor nuclear, o podría ser una cimentación circular. Bueno, pues utiliza otros factores de forma. Alguien dirá, cimentaciones circulares. Bueno, sí, lo que te decía, los reactores nucleares utilizan cimentaciones circulares y como la guerra es la que financia muchas de las investigaciones, bueno, pues cuando andábamos en términos de la Guerra Fría, pues era de importancia saber cómo se iba a comportar una cimentación para estructuras nucleares. Bueno, nos dejó esta expresión. Fíjate que todavía no te estoy explicando al 100% esta expresión, pero la primera parte, el primer término, nos habla acerca de que los suelos tienen una capacidad cohesiva y es lo que nos describe esta parte de la ecuación, mientras que los segundos dos términos nos hablan de la capacidad friccionante del suelo. En realidad, pues los suelos tienen características cohesivas y friccionantes. Por eso precisamente nuestra envolvente de falla es un poco inclinada. Si fuera totalmente horizontal, solamente nos hablaría de un suelo cohesivo, y eso se da en arcillas finas saturadas. Y si fuera una pendiente totalmente inclinada y empezar en un valor de 0, déjame te pongo esos, aunque sea de forma pequeña esos dos casos, en algunas ocasiones esa envolvente de falla nos da horizontal, y en algunas ocasiones esa envolvente de falla nos da totalmente inclinada. Esos son casos muy teóricos de suelos que son totalmente granulares o totalmente cohesivos. Sin embargo, pongamos el ejemplo que nosotros desarrollamos, tiene un poco de los dos. Bueno, entonces, el que tenga un poco de los dos, resulta que esta ecuación es lo que nos permite ver un poco de la capacidad cohesionante y un poco de la capacidad friccionante. Y eso lo hace la teoría internacional de Terzaghi. Después te decía que vino Meyerov. Mira, primero, inclusive aquí hasta el texto primero te dice, te voy a hablar primero de la ecuación de Terzaghi y luego de una modificación. Esa modificación, pues hay diferentes autores que le han hecho pues arreglos, ¿no? Y eso, el principal, pues es Meyerov. Mira, Meyerov dice, mira, la ecuación de Terzaghi estaba simple, pero no incluye la geometría de la cimentación, no incluye la profundidad de la cimentación, y para eso agrega factores de forma, factores de profundidad y factores de inclinación, porque Meyerov se dio cuenta de que algunas veces algunas cimentaciones tienen una carga inclinada o tienen efectos de sismo, y que la fuerza horizontal hay que considerarla como una componente de una carga inclinada. Y por eso Meyerov va un paso más allá. Desgraciadamente también la fórmula de Meyerov está un poquito larga, ¿no? Y al incluir tantos factores, pues puede ser que nos equivoquemos. Ahora, algo para que te pueda ayudar para que no nos equivoquemos, es de que en general los factores de forma, de profundidad y de inclinación, estas tres Fs de cada uno de los términos, suelen tener valores de 1 punto algo, 1.1, 1.2. ¿Qué significa eso? En esencia es la misma ecuación que nos presentó Terzaghi, CNC, QNQ, un medio de gamma n gamma, es la misma expresión, nada más que con factores que amplifican la resistencia. Y no lo amplifican mucho, lo amplifican en valores de 1.1, 1.2. Ahora, una forma muy sencilla que muchas personas terminan por trabajar, es decir, bueno, si esos factores me ayudan a ganar resistencia, pues simplemente los podemos eliminar y me quedo con la expresión de Terzaghi. Mira, déjame regreso. Y te vas a dar cuenta que la expresión de Terzaghi está mucho más simplificada y no incluye factores. Es un poco más conservadora. Conservadora significa da valores más pequeños, ¿no? En este sentido. Al dar valores más pequeños, pues probablemente el suelo, por decir un número, el suelo en realidad resiste 10, pero la ecuación de Terzaghi te dice, pues nomás aguanta 8. Si utilizo la ecuación de Meyerov, sí llego a un 10. Pero son teorías, y al fin y al cabo, como son teorías, no las podemos asegurar al 100%, ¿no? Alguien dirá, bueno, pues entonces mejor hay que trabajar con la ecuación de Terzaghi.
Y por eso el modelo de Terzaghi, a pesar de ser más simple, pues sigue utilizándose, porque es también más conservador y más seguro. Bueno, comentario. Tengo que hacer que el comentario de que estos factores, mira, ahí le estás viendo sus factores, NC, NQ, N gamma, dependen de la teoría que se esté utilizando. Si utilizamos la teoría de Terzaghi, y aquí nos dice en la parte de arriba, pues hay que utilizar la ecuación de Terzaghi con estos factores. Y si queremos ser un poco más aventurados y utilizar la teoría de Meyerhoff, pues deben de existir los factores de Meyerhoff. Y para eso, mira, aquí dice factores de capacidad de carga para las siguientes ecuaciones, que es la 16.6, 16.6, 16.7 y 16.8, ¿no? Entonces esa no es. Mira, aquí abajito. Sí, perdón. Sí eran esos factores. Mira, 16.7, 16.8. Bueno, pues entonces hay que tener un poquito de cuidado con qué ecuación se está utilizando, ¿no? Ahí me deja un poquito de duda esa tabla. Lo único que te puedo comentar ahorita es de que verifiques que en el título diga, esta es para la ecuación de Meyerhoff o esta es para la ecuación de Terzaghi. Me causa un poquito de duda el que esa tabla diga que es para la de 6.8, yo te diría que es para la de 6.9. Bueno, ahora, déjame comentarte que esas son expresiones que utiliza todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué significa todo el mundo? Mira, sí, ya sé por qué. Estas expresiones a las que hace referencia pues, son las de Meyerhoff. Todo el mundo significa pues Estados Unidos, Canadá, los chinos, los europeos, los franceses, los belgas, los ingleses, bueno, todos. Digamos que todo el mundo tiene acceso a estas teorías gracias a los libros internacionales de mecánica de suelos, como podría ser el Bowles, como podría ser el Braha, como podría ser el Munibudú, el Lambé. Son libros internacionales y en esos libros internacionales viene esta teoría. De forma local, pues tal vez tenemos nosotros el Juárez Vadillo o el Crespo o el libro del doctor, híjole, se me fue el nombre del... Hay un libro reciente que editó Limusa de un doctor de la UNAM que se llama... Se me fue. Bueno, ya me acordaré. Está encargado de laboratorio, de una parte del laboratorio del posgrado de la UNAM. Chiapaneco. Ahorita iría por el libro, pero mejor nos quedamos en ese comentario. Bueno, ahora, estas teorías internacionales tienen que verse reflejadas en las normas locales. Y para eso, pues nosotros tendríamos que abrir las normas de la ciudad. Miren, aquí las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, normas técnicas constructivas de la Ciudad de México. Y entonces, en estas normas, pues ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones. Resulta que en el 2017 se actualizaron las normas. Y ustedes pueden bajar esas normas de la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Ahí ellos están muy, muy abocados a que todos cumplamos con las normas actuales. Existían unas normas en el 87, existieron otro cambio de normas en el 2004 y en el 2017 existió este cambio de normas. Y yo creo que pues todos las debemos de tener, ¿no? Porque debemos de cumplir con la normativa actual. Ahora, las normas de cimentaciones pues vienen por ahí de la página 10. Y en estas normas de cimentaciones nos dice, mira, si quieres hacer una cimentación, que evidentemente que cualquier persona que quiera hacer una edificación tiene que pasar por ese tramo de la cimentación, te dice, mira, la verificación de su seguridad lo tienes que hacer por lo menos analizando estados límites de falla y de servicio. Y de hecho, todas las estructuras debemos de analizarlas con estados límites de falla y de servicio. Así nos lo marca la norma de concreto o la de estructuras metálicas o cualquier otra. Bueno, entonces en el capítulo 3 vamos a encontrar eso. Vámonos al capítulo 3. Y resulta que nos dice, vas a revisar
varios aspectos, entre ellos la falla. Y por aquí yo creo que será importante porque lo subrayé de color amarillo, dice, la revisión de la seguridad de una cimentación ante los estados de límite de falla consistirá en comparar cada elemento de la cimentación y para esta en su conjunto, la capacidad de carga del suelo con acciones de diseño afectando la capacidad de carga neta con un factor de resistencia y las acciones de diseño con sus respectivos factores de carga. Ah, bueno, aquí nos está diciendo que vamos a diseñar con el criterio de amplificar las cargas y reducir las resistencias. Eso los gringos le llaman criterio LRFD, Load Factor and, bueno, amplificación de cargas y reducción de resistencias. Ahora, eso, yo creo que lo podemos ver un poquito más abajo. Ahora, ojo, nos dice, cuando verifiques la seguridad de las cimentaciones, tienes que revisar la falla y el servicio. El servicio significa que no se hunda la cimentación. Y el que no se hunda, pues ya habíamos platicado nosotros acerca de que tenemos un límite de 15 centímetros para zona del lago y de 2.5 centímetros para zona de lomas. Ok, vamos un poquito más abajo y nos habla acerca de combinaciones de diseño. Eso yo creo que ustedes ya lo están manejando en las materias de estructuras. La combinación que se manejaba hasta la norma del 2004 era 1.4 para carga viva y carga muerta. Pero en las nuevas normas, las normas del 2017, ya hace una diferenciación entre las cargas vivas y las cargas muertas. Nos dice, tienes que aplicar un factor de 1.5 para la carga viva y 1.3 para la carga muerta. Y eso se da porque los mexicanos variamos mucho las cargas vivas. Le metemos peso de más a las estructuras, como sociedad mexicana, ¿no? Bueno, y entonces por eso cambiaron los factores de carga. Mira, por aquí en esta tabla, te habla acerca de lo que yo te mencionaba, de que a lo mucho nos va a permitir que una construcción se asiente 15 centímetros en zona del lago. Si tengo vecinos, ¿no? Y eso también es lógico, no tenemos vecinos a fuerzas. Si nuestra construcción estuviera aislada del resto de los vecinos, nos daría la oportunidad de que se hundiera hasta 30 centímetros. Pero eso es poco probable, ¿no? Y en zona de lomas se puede hundir hasta 5 centímetros. Eso ya lo platicábamos en algunas sesiones previas, ¿no? Pero lo que me interesaba que vieras el día de hoy es de que cuando analizamos la falla de la cimentación por debajo, es decir, este esquema, las normas mexicanas de la ciudad nos dicen, yo entiendo que probablemente el arquitecto o el ingeniero no sepa de todo. Déjeme cerrar la ventana. Y como no sabe de todo, pues le doy la oportunidad de que una parte lo calcule el estructurista y que otra parte lo calcule la persona que se dedica a la mecánica de suelos. Y esta expresión es lo que nos dice. Mira, esta parte que la calcule el estructurista, que incluye las cargas y sus factores de carga entre el área de la cimentación. Y la parte de la R es la resistencia del terreno. Y que cada quien trabaje en lo que sabe hacer. Es común que los estructuristas a veces se quieren meter al campo de la persona que hace mecánica de suelos y también a veces al revés, ¿no? Pero yo creo que si nos especializamos en alguna actividad, vamos a ser mejores de que si queremos abarcar muchas cosas. Entonces, por eso nos dice esta ecuación las normas, para que una parte la desarrollen los estructuristas y otra parte la desarrollen las personas de mecánica de suelos. Tal vez ustedes me digan, pues si es que ahorita yo sé de todo, ¿no? Probablemente si estás en un octavo, en un noveno semestre, pues tú ahorita tienes un conocimiento fresco de todo. Pero a medida de que pasen los años, te vas a dar cuenta de que nada más te vas a particularizar en algún campo de conocimiento. Y si pongamos a mí ahorita me preguntaran, oigan, ¿me ayuda a calcular un circuito eléctrico para una nave industrial? No, o sea, ya se me olvidó eso, porque ya lo he dejado de hacer por muchos años. Y en cambio, pues tal vez temas de suelos, pues eso sí los puedo manejar. Pero de igual forma, si a la persona que calcula circuitos eléctricos para una nave industrial le preguntáramos, oiga, ¿usted podría calcular la deformación de una viga? Pues probablemente ya no lo sepa hacer, porque ya pasaron muchos años y ya se le olvidó. Entonces, eso es parte de lo que nos marca la norma. Y ya que entramos al término de la resistencia, pues resulta que aquí las normas
nos hacen una gran diferenciación con respecto a la fórmula que nos presenta a nivel internacional Terzaghi y Meyerhoff. Mira, aquí nos dice la fórmula local. Nada más vas a considerar o que tu suelo es totalmente cohesivo o que tu suelo es totalmente friccionante. Y eso no lo hacía la formulación de Terzaghi. Mira, esta fórmula incluye tanto la parte cohesiva como la parte friccionante. Desgraciadamente, como los mexicanos abusamos, pues resulta que nos tienen que proteger la norma para que no abusemos. Y entonces lo que hace esta fórmula es de que solamente toma CNC por un factor de reducción y esta parte de la ecuación es esta, CNC por un factor de seguridad que internacionalmente se utilizaría. Y la expresión mexicana incluye o nada más esta fórmula o esta de acá. Mira, la parte de acá, QNQ, gamma, B, N gamma, está en la otra parte de la expresión. Gamma, N gamma, Q, Q por Q. Aquí no le llaman Q, sino le ponen otra literal que es PB. Presión vertical. Esa presión vertical es lo mismo que la expresión general me maneja como Q. Miren, aquí. Q es igual a gamma por DF. Presión vertical. Presión vertical. Entonces, esa presión en la norma local le llaman así presión vertical. Bueno, ahora. Algo que me interesaba que vieras es de que existe una diferencia entre la conceptualización internacional de la conceptualización local. Y alguien dirá, bueno, pues entonces ¿a quién le hacemos caso? Y déjame comentártelo como con una metáfora. Vamos a suponer que tú compras un carro, ¿no? Te compras un, que sea, ¿no? Un Toyota o un Ford o un Chrysler o lo que sea, la marca que sea. Y resulta que ese carro o ese auto está diseñado para cumplir con una normatividad internacional. Eso significa que es un auto que puede circular a 120 kilómetros, 130 kilómetros sin ningún problema. Pero esa es la norma internacional. Si llegas y traes ese auto a la Ciudad de México, pues aquí hay límites de velocidad. Y en vialidades principales no debes de circular a más de 80 kilómetros por hora. Tú podrías decir, pero es que el auto está diseñado para manejar hasta 100, 120 kilómetros por hora. Sí, pero el que pueda hacerlo de forma internacional no te exime o no te permite violar las normas locales. Entonces, desde el punto de vista de cumplir con la normatividad local, pues hay que hacer lo que dice la norma local. Probablemente tu auto esté diseñado para más velocidad. Probablemente el suelo en la realidad soporte más carga, atendiendo a la teoría de Terzaghi o atendiendo a la teoría de Meyerhoff. Pero hay que cumplir con las normas locales. Y cumplir con las normas locales significa que hay que aplicar las normas locales. Si bien es cierto que las normas locales te dicen, no soy un manual de diseño, pues hay que cumplir con ella. Entonces hay que hacer una revisión con estas fórmulas. Y significa meterle a esas fórmulas los valores de cohesión o de ángulo de fricción que tengamos para un problema determinado. Nada más que haciendo esta pequeña diferencia. O tienes su suelo cohesivo o suelo friccionante. ¿Eso qué significa? Pues nosotros por ahí de nuestras primeras sesiones hablábamos acerca de granulometría. Y eso de hablar de granulometría nos permitía identificar diferencias entre suelos que siento su grano, como las gravas o como las arenas, y para eso utilizaría la fórmula de abajo. Suelos que friccionan las gravas contra las gravas, las arenas contra las arenas, friccionan entre sí, de suelos cohesivos. Los suelos cohesivos son los suelos finos, como la arcilla o como el limo. Ese suelo que a veces tú sientes entre tus manos y parece como polvo. Alguien le dirá, pues es polvo. Bueno, es suelo, es suelo. Ese polvo resulta que es tan finito que a veces se siente como talco si está seco, pero a veces también se siente como mantequilla si está mojado. Entonces, para ese tipo de suelo, como el característico del centro de la Ciudad de México, pues habría que utilizar esta expresión, la de suelos cohesivos. Y yo creo que con eso prácticamente, déjenme mover mi pantallita tantito aquí,
prácticamente podríamos terminar. Mira, ahí habíamos hecho un dibujito, déjame lo ubico, aquí está. Este dibujito que yo te había dicho por ahí, es que la realidad es de que las envolventes de falla son inclinadas, no son ni horizontales ni verticales. Ah, pues aquí las normas sí hacen esa conceptualización. Y resulta que las normas me dicen, hay suelos que su capacidad de carga solamente depende de la cohesión. Y a ese tipo de suelos les llamamos suelos cohesivos. Es decir, suelos finos. En cambio, hay otros suelos que su capacidad de carga depende del ángulo de fricción interna. Y esos suelos les llamamos suelos friccionantes o suelos granulares. Ok, entonces resulta que las normas son un poquito protectoras del diseño y nos dicen o es un suelo fino o es un suelo friccionante. No hay de las dos. O lo consideras solamente su capacidad cohesiva o solamente su ángulo de fricción. Entonces, del ejemplo que nosotros desarrollamos, pues hay que deshacernos de uno de los dos datos. O nos deshacemos de la cohesión o nos deshacemos del ángulo de fricción interna, pero no podemos meterle al problema con la normativa local los dos valores. Tal vez si estuviéramos construyendo fuera de la Ciudad de México, bueno, tal vez podríamos justificar pues algún valor que no cumpla con lo que dicen las normas, porque al fin y al cabo las normas son las normas técnicas constructivas que se desprenden del reglamento de construcciones de la ciudad. Y alguien dirá, bueno, pues si yo construyo en Oaxaca, pues no tengo por qué cumplir con las normas técnicas complementarias. Pues es cierto, si estás construyendo en Oaxaca, habrá que ver si existe algún reglamento local en Oaxaca. Y si no existe, bueno, pues podrías hacer uso del criterio general o del criterio universal escrito por Terzaghi y por Meyer. Pero también hay otra realidad. Hay una realidad de que como no todo el país puede tener sus propias normas, pues es una práctica común que en todo el país se utilicen las normas de la ciudad. Podríamos decir, no, aquí no es la ciudad, pero pues entonces van a surgir dos incógnitas, ¿no? ¿Existe un reglamento local? Ah, pues hay que cumplirlo. Y si no existe un reglamento local, pues entonces, pues sí puedes hacer uso de una teoría aceptada en el medio, ¿no? Que podría ser la teoría de Meyer o la teoría de Terzaghi. Bueno, esta última conceptualización, pues ya lo único que nos hace falta es empezar a hacer sustituciones, empezar a vaciar los datos de un ejemplo a calcular capacidad de carga de algún sitio. Eso pues, lo vamos a hacer en nuestra siguiente sesión, ya sea utilizando estas teorías universales o utilizando la normativa local. Y probablemente en esos problemas ya numéricos, pues tengamos un poco más de dudas, ¿no? Pero pues yo espero que nuestra sesión del día de hoy nos haya permitido identificar cómo calcular círculos de Moore. Y el siguiente paso es llevarlo a cimentaciones, por lo menos superficiales. Por lo menos superficiales. Que ya, pues, al fin y al cabo, si tenemos una fórmula, pues ya se resume un poco en sustituir valores, ¿no? Ya no es de imaginarnos cómo está fallando el suelo. Pero pues bueno, eso será en nuestra siguiente sesión. No sé cómo anden, ¿les genero dudas? ¿Les genero problemas hasta este momento? ¿O nos estamos entendiendo? Todo bien, profe. Bueno, bueno. No sé si pudieran ustedes por ahí, para la siguiente sesión, pues ya sea que lo tengan ahí abierto en la computadora, si están viendo la sesión en una computadora, por ahí tener estos valores impresos, ¿no? Estos de Terzaghi y esto para la ecuación de Meyer. Por ahí si lo tuvieran impreso, nos ayudaría, ¿no? O también, pues tal vez les mando una tablita para que la impriman para nuestra siguiente sesión. Y pues bueno, la siguiente calculamos capacidad de carga. Bueno, pues yo creo que podríamos decirle a nuestro amigo Zoom que queremos dejar de compartir la pantalla y también pues que queremos dejar de grabar. Y de todas formas, si tuvieran alguna duda,
pues la podemos aclarar.